Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo hago lo que la Biblia dice que yo haga. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que esta hermosa hora yo los invito, hermanos, a que abramos nuestro corazón, a que dispongamos nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Amén. Pero miren, pónganse de pie. Antes de escuchar la palabra, salude a su hermano que está a su lado. Dígale: Dios te bendiga, Dios te guarde. Me da mucho gusto verte. Declare la palabra en el nombre del Señor. Gloria, 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 gloria. Amén. Dile: Dios te bendiga, Dios te guarde. Muy bien. Cuando vayamos a la casa de Dios, apresuramos nuestros pies para oír la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Sí, sin más movimiento, sin más preámbulo, vamos a dejar lugar al portador de la palabra de Dios en esta hora. Es un gusto para mí presentar al predicador en esta hora, nuestro hermano Livers Milfris. Él es predicador, él es evangelista, pero también es miembro aquí de la iglesia, y el día de hoy es el portador de la palabra de Dios. Demos un aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano. Gloria sea dada al Señor. Todo lo que el pastor dijo al principio parece que leyó mi mente, pero es el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, que nos conecta el corazón mío, el suyo, para que todos funcionemos en unidad. Por eso dice la palabra: cuán hermoso es y delicioso ver los hermanos habitar juntos en armonía. Porque es aquí que el Señor envía bendición y vida eterna. De Sión saldrá la ley, de Sión saldrá la palabra del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Señor, Él es digno de toda gloria y toda honra. Aleluya, bendito sea el Señor. Su gloria cubre los cielos. La tierra está llena de su gloria. Aleluya. Pueden tomar su asiento, hermano. Me siento muy honrado en el día de hoy de que me toque ese privilegio de compartir la palabra del Señor. Pero más que la palabra del Señor, el tema, estamos siendo guiados por Dios, hermanos. Lo que se comparte domingo a domingo no es algo que se les ocurre a los predicadores o se les ocurre a la pastora poner un tema en este mes de la Biblia, sino que Dios nos está llevando hacia un rumbo. Y por lo cual, hermano, cuando usted venga al templo, sabe que viene a comer y a deleitarse en la palabra del Señor. Doy gracias a Dios porque desde los primeros momentos que yo llegaba a esa congregación sin ser miembro, me acuerdo que un día estaba yo atrás, vine por en aquel tiempo mi novia, y estaban dando la clase de la célula. Estaba tan interesante, yo debería de irme. Le dije: no, me voy a quedar. Lo compartí a la pastora, hacia los líderes. Pero el pastor, que en paz descanse, estaba ahí. Yo estaba sentado a su lado. Y de repente voltea y me dice: este muchacho está tocado por Dios. Así nada más me dijo. Y yo lo escuché clarito. En aquel tiempo su expresión, su forma de hablar no se escuchaba bien, pero esto salió con tanta fuerza que yo lo escuché. Yo dije: esto es un mensaje que Él me da para que yo nunca pierda el toque de Dios en mi vida.
Él no me conocía, no sabe qué es lo que yo hago en mi casa, pero él me dijo eso. Hermanos, honramos el legado que Dios ha dejado en esta casa. Muchas familias son fruto de lo que Dios ha implantado en esta casa. Y doy gracias también porque me han considerado para ese tema. Y es un privilegio. Y doy gracias a la pastora y al pastor y a todo el cuerpo pastoral por creer en mí y ponerme aquí. Y doy gracias al Señor también porque estamos en un tiempo de búsqueda del Señor. Decía, no quiero invitaciones ahora, pero Señor, en el tema que están compartiendo en la iglesia, que me interesa mucho, si es tu voluntad perfecta, que yo pueda decirle aunque sea una palabra en ese tema, hágalo suceder. Dicho al hecho, la pastora marcó y por esto estamos aquí, hermano. Y asimismo, hermano, cuando usted viene al templo, tenga una actitud de recibir. Traiga un cuaderno. Esos temas no se repiten, hermano, en todo el año. Lleve un cuaderno de apunte donde el predicador, quien sea que esté predicando, usted no diga, no me gusta la cara de ese hermano. No, ven con una actitud de recibir. Hermano, yo lo hice sin saber que tenía yo que predicar. Todos los días que venía a escuchar ese tema, yo apuntaba. Yo les puedo resumir todo lo que se ha predicado sobre ese tema. Yo apuntaba lo que predicó la pastora, lo que predicó el pastor, lo que predicó el varón de Dios, lo que predicó la hermana. Y me doy cuenta cuán edificante es cuando venimos al templo con la actitud correcta de recibir, de apuntar, de quedarnos con algo. Es tan importante escribir, registrar lo que Dios dice por medio de su palabra, que Dios mismo se encargó. Dice, no confío en los humanos, en su memorización. Dice, voy a mandar que ese libro esté escrito. Y hoy día hombres han protegido su vida con este documento que tenemos que se llama Biblia. Hombres se han dado su vida para traducirlo. William Tyndale, el hombre que tradujo por primera vez a uno de los lenguajes vernaculares, la Biblia, fue muerto por traducir las Sagradas Escrituras, hermanos. Así que si Dios se preocupó por escribir su palabra, ¿cuánto más nosotros debemos de preocuparnos por atesorarlo, escribirlo, memorizarlo o volver a escuchar los temas? Hoy día no tenemos excusa. El ministerio de grabación está haciendo una labor. Tal vez no lo vemos con micrófono. ¿Cuántos bendigan la vida para los que graban esos mensajes? Porque ahí se quedan. Si usted quiere volver a escuchar ese tema, puede ir en su casa entre la semana, en su trabajo, buscar en Facebook. En vez de buscar los chismes que se comparten ahí en Facebook, poner la palabra y hacerla parte de su vida. Amén. Amén. Y quiero hablar también, hay muchos hombres de Dios aquí, y yo lo sé. Me he sentado en sus clases de escuela dominical y han compartido una dimensión de la palabra que me quedo, wow. Yo me gozo. El hermano Felipe nos compartió un tema un día que llegué aquí y dije, esta palabra tiene peso. Me senté con el hermano Miguel el otro día, me habló puro de la palabra. No me hablo de fútbol, me hablo puro de la palabra. Amados hermanos, hagamos de la palabra del Señor parte de nuestra vida. Hermanos, el tema que se va manejando se llama edificando la iglesia con la palabra del Señor. Si hago un resumen de lo que se predicó antes de entrar en mi tema, el primer predicador, yo recapté eso. El que no cambia su mentalidad se estanca. El que no deja que la palabra de Dios cambie su mentalidad se estanca. Eso es lo que yo pude captar. Esta palabra que dijo el varón de Dios a mí me cautivó. Y la pastora también nos compartió de la palabra del Señor. Dice que la palabra del Señor nos da la mentalidad
del reino. Dice que hay gente que vive con un pensamiento caótico porque no hay una sincronización de la palabra de Dios en su vida. Y dice que Dios trae sanidad al meditar en su palabra. Y la meditación de su palabra requiere concentración y requiere atención. Eso es lo que noté en la predicación de la pastora. Y la hermana que predicó la semana pasada dice: escuchar la palabra trae vida. ¿Ven cuánta riqueza Dios compartió en aquellos días? Así que, hermano, no se pierda lo que se comparte ahí. Venga con actitud de humildad. Voy a recibir del que sea que tenga que compartir. No diga, me hubiera tocado a mí. No, venga con actitud de humildad. Y mientras yo escuchaba esos temas, en un momento yo me perdí. El Espíritu Santo me llevó y sopló a mi corazón el tema: la espada de doble filo. La espada de doble filo. Hermanos, cuando uno se dispone a escuchar la palabra que otros predican, el Espíritu Santo te empieza a ministrar, te empieza a dar más palabra. Cuando el predicador creyó que dijo 2, 3 palabras, el Espíritu Santo lo multiplicó en 1000 en el corazón de la persona que nos está escuchando. Hago este preámbulo para llamarles la atención sobre la importancia que debe de tener el escuchar la palabra que se comparte desde el púlpito. Dios sea glorificado. Así que, hermanos, así introduje ese tema. Es palabra fresca de parte del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esperamos que cabina esté aquí. Aleluya, gloria a Dios. Hebreos 4, versículo 12. Aleluya. Podemos ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. No se preocupe, hermano, yo no voy a tirar piedras, no les voy a regañar. Las piedras las guardamos y las tiramos a Goliat. Aleluya. Dice la palabra del Señor, a una sola voz todos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Padre, es tu palabra. Tú sabes que yo no sé cómo hacerlo si tú no me inspiras. Hazme fluir en esta palabra. Pero también te pido por ellos, Señor, que el corazón de ellos esté dispuesto, abierto a captar cada palabra. Abre su espíritu y entendimiento para recibir esta palabra. Y también tomamos autoridad contra todo espíritu de distracción, de duda, de temor, que quiera arrancar esa palabra en cuanto se siembra en el corazón. Que se salga de aquí en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Siento la gloria de Dios. Hermanos, cuando se comparte, no es solamente cuando se ora, cuando se comparte la palabra del Señor, se siente la presencia de Dios. Aleluya. Preparé algunas cositas para ustedes aquí. Aleluya. Espada de doble filo. Después de escuchar los temas, el Espíritu Santo me ministraba ahí. Yo no sabía que lo iba a compartir, pero me empezó a dirigir la escritura. Hasta me quise tirarme al piso por la maravilla que veía de la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, cuando dice esto, que es viva y eficaz, eso tiene una dimensión profunda. Yo digo, el que escribió esta carta, este hombre tuvo algún contacto divino. No sabemos si fue Pablo,
No sabemos quién es el autor porque no lo dice. Algunos dicen que fue Pablo y Timoteo juntos, pero quien sea que fue que lo escribió, dice, toda la escritura es útil para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos en toda justicia. Amado hermano, la palabra de Dios, la expresión palabra de Dios que se menciona ahí, engloba la palabra del Señor en todas sus dimensiones, en todas sus composiciones y en todas sus formas. La palabra del Señor tiene dimensiones y tiene formas. Y cuando vamos en el griego, la palabra que se escribe ahí es la palabra logos. Significa lo que está escrito. Y es la misma palabra que encontramos en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Pero esa misma palabra logos da el aspecto divino y le confiere personalidad y vida a lo que es el concepto de la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Así que cuando usted lee ese texto, dice más de lo que parece. La palabra de Dios habla de la palabra de Dios en todas sus dimensiones. La palabra de Dios lo encontramos en cuestión de dimensión. La palabra logos, la escrita que nosotros tenemos escrito aquí, registrado, compilado en los libros que tenemos canónicos. Pero también está la dimensión del verbo, porque Cristo mismo es la palabra y el verbo que es la palabra se hizo carne. Así cuando usted habla de Cristo el Mesías, Cristo mismo es la palabra. Dios está en su palabra. Así que si yo quiero que Dios esté adentro de mi vida, solamente tengo que recibir y vivir con su palabra. Esa es una dimensión de la palabra del Señor. El verbo preexistente, el verbo eterno de Dios, el alfa y el omega, el que no tiene principio y el fin. La palabra existió y es eterna, la palabra de Dios es eterna. Pero también tiene otra dimensión la palabra, es la que es viviente. La que es viviente, la que se manifestó hace 2000 años. Que vino en la tierra, caminó entre nosotros. Nosotros lo vimos como el único unigénito del Padre. Y esa misma palabra fue la que subió en una cruz y murió por nosotros. Entonces, esa dimensión de la palabra, Cristo, el verbo, la palabra, es importante. Pero tenemos también la palabra escrita. Dios se ha encargado de que la palabra tenga esas formas escritas en nosotros. Pero hay otra dimensión de la palabra. Es la palabra hablada, que es el rema, que está en el griego. ¿Qué es la palabra rema? De repente estoy leyendo el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De repente el Espíritu Santo empieza a ministrarme con esa palabra. Me empieza a enseñar, me empieza a llevar por las profundidades de esto. Eso es el rema. De repente el predicador está predicando y saca algo de la escritura y te lo comparte y entra en tu oído, porque la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Pero ese oír, cuando dice oír de la palabra del Señor, no está hablando de lo escrito. Ya se movió la dimensión de lo escrito, está hablando de lo que es hablado, que es el rema. Por eso dice, ¿cómo pues oirán si no hay quien las predique? Por eso la palabra de Dios también está disponible por medio de la predicación. Hermanos, en todas sus dimensiones, la palabra revela una sola persona, revela a Cristo. Sea su nombre glorificado. Me gusta
Y me gozo con ese texto, porque dice, la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Espada de doble filo. Ese tema se repite en las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis dice que el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que tiene la espada de doble filo en su boca. Pablo nos dice en Tesalonicenses de que él matará el inicuo, el anticristo, ¿con la qué? Con la espada de su boca. Pero el autor hace algo, hermanos. Dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. En la versión original dice de doble filo. Eso habla de los dos propósitos de la palabra en nosotros. El primer propósito es el propósito de edificación y crecimiento y traernos revelación de Dios. Porque toda la escritura revela a Cristo. Pero el otro propósito, la palabra nos limpia. Por eso decimos, es espada de ¿qué? De doble filo. Por un lado te establece, te hace crecer, te da revelación de Dios. Pero por otro lado, esta palabra te limpia. No es mi palabra como fuego. Le dice el Señor a Jeremías en Jeremías 23, 29. Amado hermano, la palabra es de doble filo. Pero lo que el Espíritu Santo me reveló mientras yo estaba leyendo eso, es que fíjate en el número 2. Fíjate en el número 2. Cuando yo me fijé en el número 2, dice, ¿con qué palabra empieza toda la escritura? No quiero perderles. Fíjense de la pregunta del Espíritu Santo. ¿Con qué palabra empieza la escritura? Dice en el principio. Cuando nosotros vamos al hebreo dice Bereshit. Dice Bereshit. Y esa primera letra tiene una numerología que se llama 2. No están conmigo. Espada de doble filo. Y la pregunta del Espíritu Santo mientras yo estaba escuchando el tema, ¿con qué letra empieza la Sagrada Escritura? La letra B para nosotros, pero en hebreo es Bet. Su significado es número 2. Por eso usted ve que dice Bereshit, en el principio creó Dios la tierra, los cielos y la tierra. Empieza a dividir ese mundo en 2 divisiones. La oscuridad y la luz, separación entre la oscuridad y la luz. Separación entre el día y la noche. Entre la tierra y el agua. Separación entre las 2 expansiones. El mundo está dividido. Está destinado a dividido. Después de la caída de Satanás, la rebelión luciferiana, pero solamente la palabra de Dios puede traer el propósito de Dios y separar las tinieblas de la luz para que haya vida. Pero doble, espada de doble filo. Y el Señor me dice, es tan importante esto que mi palabra empieza con el número 2, hablando de la importancia de la palabra del Señor. Dice esto: cuando el Señor estuvo en la cruz, cuando usted ve una cruz, cabina puede volverme a poner la foto del título otra vez. Cuando Él estuvo en la cruz, cuando estuvo colgado así, ¿qué es lo que usted está viendo? Usted ve una cruz, pero la punta de la cruz, los 2 pies pegados juntos, ¿a qué se asemeja? A una espada. A una espada. Parece que no me están captando. Aleluya. A una espada. Por eso dice, este te herirá en el calcañar.
mas tú le herirás. ¿En dónde? En la cabeza. Cristo colgado en la cruz, la palabra del Señor colgado en la cruz, pero la punta de la palabra estaba hiriendo al diablo. Y les explico algo más. Donde Cristo fue colgado, que se llama Golgota, fue donde enterraron la cabeza de Goliat. Y Goliat viene de la simiente del diablo. Por eso dice, este le herirá en los pies, pero al herirlo en los pies, este le herirá en el calcañar. Amados hermanos, la palabra está conectada. Por eso dice que es la palabra profética más segura. Pero aún no llegamos. Toda la palabra revela y habla de Cristo, desde el principio hasta el fin, hasta en las genealogías, el orden de las genealogías. El primer hijo de Jacob se llama Rubén. Cuando entendemos el significado de Rubén, significa mira mi hijo. Es lo que significa. Dios profetizando la venida de Cristo, ¿quién va a ser su hijo? Hermanos, la palabra del Señor es íntegra, se explica solo, se conecta. Y el hecho de que habla de espada de doble filo, habla de los dos propósitos de la Sagrada Escritura. Pero dice que es viva y eficaz. Dice que trae vida. Trae vida, la palabra de Dios trae vida. Si la palabra de Cristo mora en ti, traerá vida. Y esa vida que dices, la vida de Cristo, es Zoe. La vida de Cristo esté en nosotros. La vida de resurrección de Cristo esté en nosotros. Pero dice que es eficaz. En la versión original dice trae vida, trae poder, la palabra del Señor. Amado hermano, espada de doble filo. Y cuando dice eso, me interesa que habla del texto escrito. El texto escrito no es de descuidar, hermanos, es muy importante. Es ese texto que está diciendo que tiene poder. Pero el poder no está en las letras, sino en lo que revela las letras. Tú puedes leer la Escritura y tener mucha información de la Escritura, pero cuando tú tienes revelación de la Escritura, eso te va a llevar a la comunión con Dios. No es solamente tener información de la Escritura. Hay mucha gente que, ay Padre, te van a matar con informaciones, pero no tienen la revelación de la Escritura. No es mala la información, porque es el punto de partida de todos nosotros, tener la información de la Escritura. Pero hay que tener la revelación de la Sagrada Escritura, que es lo que nos trae ese entendimiento. Quiero avanzar rápido, hermano. La palabra del Señor, espada de doble filo. El autor hizo un trabajo en ese versículo que yo me maravillo, me gozo. Que dice que esa espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto tiene peso, hermano, porque está diciendo que la palabra del Señor puede entrar adentro de la composición principal intrínseca del ser humano. Muchos de nosotros no sabemos de qué somos hechos, quiénes somos. El ser humano, si nos puede poner la imagen del cuerpo y alma y espíritu. El ser humano, cuerpo, alma y espíritu, el diagrama, está compuesto en 3 dimensiones. Y esas 3 dimensiones, la palabra de Dios tiene el poder para entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y generar los cambios que debe de generar.
Y usted debe de entender la importancia de la palabra, aún escrita, hablada, tiene ese poder. El ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Lo sabemos porque dice primera carta hacia los Tesalonicenses 5:23. El Señor santifique vuestro ser completo. El Señor santifique vuestro ser completo. ¿Cuál es la función de la palabra limpiar? Santificar. ¿Ven cómo se conecta la escritura? El Señor santifique vuestro ser completo. Usted no solamente es un cuerpo que anda caminando por ahí y que termina cansado y se va a dormir y se levanta todos los días. Usted es más que esto. Usted tiene un cuerpo, sí, que vemos, que se cansa, que dice, ya tengo hambre, que tal vez a algunos le está pegando un sueño están resistiendo al cuerpo para poder tratar de escuchar ese mensaje. Pero usted tiene un alma. El alma lo vemos en la Sagrada Escritura. El Señor Jesucristo dijo, mi alma está triste hasta la muerte, al enfrentar Getsemaní. David hablaba a su alma. Oh alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien sacia tu boca de favores, el que sana tus dolencias. Aleluya. David era un hombre de rango y de dimensión, conocía esa dimensión de la palabra y se autohablaba la palabra a sí mismo, porque sabía que su alma escuchaba cuando decía, alma, te voy a dar esa orden. No estés triste, no estés acongojado. Alma, alma, bendice al Señor. David se encontró en momentos donde no quería buscar al Señor. Dice, mi corazón ha dicho de ti. La traducción original dice, mi espíritu ha dicho de ti. Alma mía, busca al Señor. Entonces tenemos alma y tenemos también un espíritu. Los que nacen del espíritu, ¿qué son? Y los que nacen de la carne, carne es. Los cristianos tenemos una ventaja que estamos desaprovechando. Es que usted ya no es un pedazo de carne. Usted es espíritu. Es un espíritu. Y lo sorprendente dice que la palabra de Dios tiene esa capacidad de alcanzar toda la composición de tu ser. ¿Cómo seremos transformados? Es cuando la palabra que nosotros ingerimos entra. Tal vez tú no ves lo que está sucediendo, pero la palabra tiene ese poder. Por eso el autor dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sabes qué significa eso? Dice que la palabra opera. Aleluya. Entonces cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo lo sabemos, es la que se enferma, que se cansa. Es más, Satanás no tiene poder sobre tu alma. No tiene poder. Porque el Señor le dijo a la serpiente, ¿qué le dijo a la serpiente? Polvo eres, por lo tanto comerás polvo. Por eso que ven que el enemigo puede atacar, ¿qué? Tiene legalidad para atacarle el cuerpo. Porque nosotros venimos del polvo, somos Adama, suelo. Satanás puede atacar el cuerpo. Y para atacar tu alma y tu espíritu tiene que usar a un primo, a un sobrino tuyo o a alguien que... Por eso las que practican hechicería son más diablos que Satanás. ¿En serio? Porque por eso Dios dice, no dejarás vivir a la hechicera. Porque ellos tienen una tecnología de no solo afectar el cuerpo, tienen la tecnología de afectar el alma de la persona. Bueno, eso es otro tema. Pero lo que quiero enseñar en esta mañana es que nuestra alma
que no conocemos, que algunos sí conocen, es también tripartita. Así como nosotros somos tripartita. La estructura de Dios se repite en todo. 3 lugares en el templo, 3 lugares en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El cuerpo, el alma y el espíritu. Se repite. Dios es un Dios de patrones. Por eso esa palabra es tan importante. Algunos dicen, hermano, yo ya me leí toda, no quiero leerla más. Hermano, ten hambre por conocer más de esa palabra. El versículo que leíste ayer y que le entendiste, tal vez Dios puede traerte algo más. Así que ten hambre para leerla, porque es vida y medicina a tus huesos. Entonces, en el alma están nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto o pensamiento. Eso es muy fuerte, hermanos. Miren qué poder tiene el alma. Voluntad, intelecto, pensamiento, emociones. ¿Cuánta gente son guiadas por sus emociones? ¿Cuánta gente son guiadas por su intelecto, por la forma de pensar? Por eso usted ve que en los días Dios traía una palabra que se repetía en todas las predicaciones: cambia tu mentalidad, cambia su forma de pensar. Todo lo que se hizo ahí es algo profético. Cambia tu mentalidad. ¿Sí? Entonces, porque tus pensamientos, tú puedes decidir vivir por tus pensamientos, por la forma que te han educado, o por la forma de la cultura de tu región, o por tus emociones, o por tu propia voluntad, o vivir por el pensamiento de Cristo, o vivir por la palabra de Cristo. Como decía el pastor, yo hago, yo vivo, yo tengo lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, es sumamente importante entender de qué estamos hechos, porque muchas veces tomamos decisiones en base a nuestras emociones y lo atribuimos a Dios, mientras fueron nuestras emociones que nos guió. Por eso, cuando usted entiende que es cuerpo, alma y espíritu, y sus emociones es parte de su alma, y sus pensamientos son parte de su alma, y también su voluntad es parte de su alma, entonces puede decir, ¿y el espíritu qué? Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, el hombre estaba viviendo un estado de inocencia en el espíritu humano creado por Dios. Pero cuando el hombre pecó, el hombre entró en la dimensión del alma, en la dimensión del cuerpo, y esa dimensión empezó a regir su vida hasta el día de hoy. Así que no me pregunte por qué hay guerra, por qué hay tanto, porque lo que dirige este mundo son los pensamientos del hombre, no el pensamiento de Dios. Entonces el hombre, cuando la mujer vio, dice vio, es su alma, una ventana del alma, lo dicen, no sabemos, ¿no? Se dice la ventana del alma es el ojo. Cuando la mujer vio, le gustó, son los apetitos del alma. Entonces se dejó guiar por su alma. Y hasta que Cristo viniera y restaurara el hombre que se había perdido, el alma estuvo dominando. Pero ahora nos deja una encomienda: ¿viviremos por el espíritu o viviremos por nuestra alma? Lo que tiene el alma, le gusta darle órdenes al cuerpo. Le gusta darle órdenes al cuerpo, y todos los días da órdenes al cuerpo. Y su alma es tan importante, hermano, tanto para Dios, tanto para el mundo de las tinieblas. Muy importante, y debería ser importante para usted nutrirse de la palabra del Señor y para que su alma esté fortalecida. Pero también tenemos un espíritu. Nuestro espíritu, antes de conocer a Cristo, estuvo muerto, dice Efesios 2:1. Muertos en pecados y delitos. Vivíamos conforme a las costumbres de este mundo.
Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, escuchamos la palabra del Evangelio que tiene ese poder, viene y resucita el espíritu que estuvo adormecido y lo despierta en nosotros. Por eso usted ve, de repente quiere hacer algo, pero su espíritu humano, que está conectado con el espíritu divino, le dice: ya no puedes hacer eso, hermano, o eso que hiciste estuvo mal. Aleluya. Es cuando la palabra empieza a tener esas dobles funciones en nosotros: corregirnos y edificarnos. Siento el poder de Dios. Algunos están escuchándonos. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero el autor hizo algo, hermano. Parece que el autor era médico. Qué ciencia, qué sabiduría. Dijo algo profundo el autor. Dice: penetra hasta partir el alma. Es difícil, hermano, separar el alma del espíritu, de la influencia. No vivir bajo la influencia de su alma. Algunas ya su cuerpo está diciendo: vete al baño. No escuches la palabra, duérmete un rato. Saca el celular un rato. Fulanito de tal. El alma ya te está diciendo. Como dice una maestra del Instituto Bíblico: se te está picando la carne, dice. Entonces el alma quiere influenciar tu vida. Y cada vez que la voz del Espíritu Santo por medio de tu espíritu quiere guiarte, quiere tomar dominio. Es rebelde el alma, muy rebelde. Y cada ser humano debe de saber que esa rebeldía está en nosotros. Dice Galatas que Dios lo dejó para que estas dos tienen enemistad entre sí. Por lo cual vivid por el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando dice carne engloba cuerpo y alma. No vivamos porque si vivimos por la carne, ¿qué? Moriremos. Mas si vivimos por el espíritu, ¿qué? Viviremos, porque la palabra de Dios trae vida. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Pedimos a cabina su asistencia. Las coyunturas y los tuétanos. ¿Quién ha investigado esas palabras? Ha leído ese texto y se ha metido a pensar en investigar esas palabras. El tuétano, los que les gusta comer carne de res, ¿eh? El tuétano es la parte mieloso. Es la parte que está dentro de la médula ósea. No soy médico, pero de la médula ósea que está dentro de los huesos y las coyunturas, la parte externa que está dura. Usted puede ver esa cosa como gelatinosa dentro de los huesos que facilita las articulaciones. Es la médula ósea, donde está también el líquido de las articulaciones sinovial. Dice: en este líquido se forman los tejidos sanguíneos. Hey. Los glóbulos. ¿Qué dice la pastora? La pastora sabe más que yo, ¿eh? Están los glóbulos. Al principio de la formación de la vida de un ser humano, esos tejidos se forman y la sangre empieza a fluir y es responsable de reproducir constantemente los glóbulos a lo largo de la vida del ser humano. Pero todavía no es. Vamos a ver la profundidad del autor. ¿Cómo puede decir algo así? La ciencia médica aún está buscando el origen del alma del ser humano. ¿Qué dice la escritura en Levítico? Capítulo 17, versículo 12. El alma está en la sangre. ¿Qué dice? El alma está en la sangre. Espero no equivocarme. El alma está en la sangre. El 14, perdón. Porque la vida de toda carne es ¿qué? Es su sangre. Porque
tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Repite varias veces en ese capítulo, en el versículo 10. La palabra que se usa ahí en el idioma original es alma, para vida. El alma está en la sangre. Usted me está entendiendo lo que hizo el autor. Grupo, dos palabras, alma y espíritu, tuétano y coyunturas. Coyunturas, cuerpo, tuétano representa tu alma. 17, 10, 14, pero ahí no queda el asunto. Los científicos se han determinado de que todos seres humanos tenemos algo que se llama genética. Y nuestra sangre contiene nuestra genética, nuestro mensaje genético. Y cuando esta estructura cabida está en nosotros, ahí contiene el mensaje de nuestra vida, el escrito de nuestra vida. Ahí se describe que fulanito de tal va a salir con ojos azules, ojos de tal color, cabellos de tal color, con tales apetitos, con inteligencia, con facultad. Y los médicos hasta han determinado con qué enfermedad, de acuerdo a la genética de los parientes, con qué enfermedad se va a nacer tal persona. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios no solamente alcanza el nivel que nosotros podemos ver, llega hasta lo más profundo de nuestra composición como persona. ¿Están conmigo? Cuando usted tuvo su hijo, la mujer le dio un X y el hombre le dio una Y. Ahora, con la nueva indoctrinación, nos quieren decir, Braxton se alegra porque está hablando su lenguaje porque él es biólogo. Y también yo me casé con una bióloga. Con razón Dios me está metiendo en ese entendimiento. Dios les bendiga. Son familia nosotros que están aquí. Entonces, hermanos, el X viene de la mujer y la Y viene del hombre. Y ese material se encuentra en nuestra sangre. Esos genes determinan nuestro comportamiento, conducta, forma de pensar, forma de actuar, hasta la fortaleza física de nuestro cuerpo y el aspecto del color de nuestra piel, para que veamos la ingeniería de Dios detrás de ese ser precioso que está sentado aquí. Por eso el salmista dice, aleluya, aleluya, como que algunos no lo creen. El salmista dice, mi embrión que vieron tus ojos. Eso se forma a partir del embrión cuando Dios empieza a crear el ser humano. Todos los códigos de tu ser. Pero esa imagen es la que Satanás intentó hacer caer en nosotros. Pero es lo que Cristo ha venido a restaurar. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que dice aquí. La palabra del Señor es más que cortante que espada de doble filo. Todavía, tal vez no me entienden. Pueden poner la otra imagen. Les voy a decir algo. Hay un movimiento ahora que se llama espada de doble filo. ¿Y qué creen? No son cristianos. Son médicos genetistas que han estudiado enfermedades en el cuerpo de la gente y se han dicho, ¿saben qué? Si nosotros encontramos el gen que causa el cáncer, podemos nosotros entrar en ese gen y lo editamos, lo suprimimos ese gen y ahí quitamos el cáncer en la persona. Usted no me escuchó. Esos médicos dicen, nosotros si entendemos esa persona que tiene el asma, el gen que le causa el asma, vamos a entrar en su genética molecular y vamos a cortar, y le llaman esa tecnología tijera, espada de doble filo. ¿Qué tema estamos hablando? Espada de doble filo. Hermanos, ellos no son cristianos y esto no suena para bien, porque si esa tecnología cae en manos corruptas, lo van a usar para mal. Así como pueden hacer enfermedades
genéticamente modificada que pueden invadir y infectarnos. Usted sabe de lo que sucedió de la antigua enfermedad, el coronavirus. No que quiero meter en problemas, pero lo dije. Y la vacuna misma que le dieron tenía esa tecnología de mandar señales que pueden afectar a tu genética. La ciencia, el ejército chino está formando soldados genéticamente modificados, porque pueden meterse dentro de la genética y cambiar las letras. Y el ser humano quiere vivir más tiempo, no quiere morir. Ahora el estudio que están haciendo, cómo cambiar los genes para no morir. ¿Ven a dónde se van? Pero esa tecnología le llaman espada de doble filo. Pero la palabra del Señor es más cortante que toda espada de doble filo, y es viva y eficaz. La palabra del Señor es poderosa, hermanos. Tiene energía, es energizante. Hay una hermana que tiene 82 años, hace sus viajes a Pakistán a predicar el evangelio. 82 años, hace cruzadas. ¿Dónde sacas la fuerza? Y nosotros jóvenes, apenas estamos sirviendo al Señor, estamos cansados. Dice, yo me desayuno los salmos cada mañana y me las creo. Hermanos, cuando tú lees esta palabra, está entrando hasta tus tuétanos, lo profundo de tus genes, de tus X y Y está haciendo cambios. Mientras me están escuchando, hay almas que están naciendo. Por lo cual, no podemos decir, Señor, recibí el evangelio, pero no me cambié. Ahí está la espada de doble filo. No puedo decir eso. Si digo eso, entonces estoy ignorando el efecto, el poder de esa palabra. Hermanos, la palabra tiene poder. Tiene poder. Ese es el poder que hay detrás de la palabra. Y el autor, yo digo, ese autor de qué planeta vino, ¿por qué escribió algo así? Aleluya. Pero todo eso no lo hubiera descubierto si yo no me hubiera sentado acá, escuchando, con corazón para escuchar. Y el Espíritu Santo me hace la pregunta antes de venir aquí: ¿cuál es el nombre del primer libro de la Biblia? Quiero que me contesten. Génesis. De los genes. Hay gente que dice, estoy así porque son mis genes. Pero la palabra de Dios tiene la capacidad de meterse hasta tus genes y transformarte. Y esa es la tarea que Dios nos ha dejado, porque la creación entera está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Porque vamos a reproducir la imagen de Dios en nosotros a medida que nosotros ingerimos su palabra. Dejemos, si te corta, hermano, si te hiere la palabra, acepta que te está doliendo. Si te está corrigiendo, si te dice esa forma de actuar no es bueno, acéptalo, hermano. Que quiere reestructurarte. Hubo una persona que tenía asma. Entonces, el asma de esa persona estaba causándole problemas. Entonces, un hombre de Dios entendió, dice, podemos orar para que Dios cambie ese gen y sacarle el asma de esa persona. Ahora sí, ¿no? La palabra de Dios no se queda en el texto nada más. Baja nuestro cuerpo. Es el único libro que hace esto. Discierne hasta los pensamientos, lo profundo de nuestro ser. Si tú lees la palabra, tú crees que estás leyendo la palabra, te está leyendo a ti. Es el espejo correcto para nosotros observarnos.
Y por lo cual, hermanos, no debe de menospreciarse lo que aquí está escrito. Hoy día vemos mucha indoctrinación en el mundo. Se están enseñando ideologías de género. En Estados Unidos está crítico eso. En la escuela están programando la genética de los niños. Los padres están aterados porque están enseñando en los salones de clase sobre el sexo. ¿Por qué? Porque ellos han entendido. Si les enseñamos, aunque aún no lo entienden, pero su genética está escuchando, en 10 años más tendremos una generación que crece, que no cree si es hombre, si es mujer. En 10 años, sí, es lo que están haciendo. Por eso la palabra del Señor, que es elemento que contrarresta toda esa obra, debe ser predicada a toda costa, hermano. Compárteselo a sus hijos, léeselos a sus hijos. Esa es la transformación de la palabra. Aleluya. Hay alguien que tiene un dolor en el pie, tal vez te lastimaste tu dedo. Esta palabra te está sanando. Tal vez una de tus venas tiene ese problema que afecta a todo tu pie. La palabra de Dios te sana en ese momento. Es realidad, la palabra del Señor. El mundo entero fue hecho por la palabra del Señor. Y por esta misma palabra el mundo se subsiste. Pero el objetivo de la palabra es entrar en donde, en ti, hermano. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more, no en poco. ¿Cómo? En abundancia en vuestros corazones, enseñándoos, exhortándoos en toda ciencia, pero sobre todo hablando entre vosotros con himnos y salmos. Lo que los hermanos tocaron era un himno. Fue de bendición para nosotros. Tal vez no tuvo letra, pero la música tiene ese aspecto de afectar tus genes. Sabes que adentro de ti tienes luz y tienes sonido. Y cuando ese sonido entra en la frecuencia de tu cuerpo, hace algo. ¿No ves que alguien está triste y de repente le ponen una música más triste y la persona se pone más triste y se deprime? Pero le ponen una alabanza de Dios. Aunque no tiene la palabra cantada, pero trae la esencia de la palabra, como lo que tocaron los hermanos, produce cambio, hermanos. Por eso, hermanos, lo que cantamos, lo que vivimos, lo que hacemos, debe ser de la palabra del Señor. Primera de Pedro 2 dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Hay gente que dice, es mi gen, es mi herencia, es lo que me dejaron mis padres, así voy a vivir. Para que la palabra de Dios sea efectiva en nosotros, debemos de vivirla en su totalidad y que tengamos pleno compromiso con leerla y vivirla. Hermanos, hay una lucha para leer las escrituras hoy. Con tanta distracción que hay una lucha para leer la escritura. Si tú pones una película, te puedes quedar hasta las 12 de la madrugada, a la 1. Pero a algunos la Biblia es su colchón. Voy a decirlo otra vez. Tú puedes poner unas películas, wow, encantado. ¿Por qué? Porque la película está hablando a tus genes también. Pero si tú pones la palabra de Dios, ya se volvió tu almohada y tu colchón y todo. Eso habla de la necesidad que debemos de tener por tener hambre por la palabra del Señor. A la gente cree que David era loco, aburrido. David no le escribió un poema a su esposa. No le escribió un poema a su palacio que tenía. Nada de eso es malo. No le escribió un poema, siquiera al nombre de Dios mismo. Le escribió un poema a la palabra del Señor. Hermanos, necesitamos tener compromiso para las Sagradas Escrituras. Soy muy práctico cuando predico.
Le hablé de los genes, nos gustó, pero ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo meto adentro? ¿Cómo practico eso? ¿Cómo yo lo meto en mi vida? ¿Cómo hago? Porque mi única responsabilidad en todo esto, no tengo el poder para cambiarme a mí mismo. Hay mucha gente que está luchando con alcohol, con pornografía, con cosas en la iglesia. Sí, sí, hermanos, en la iglesia. Pero quieren cambiarse a sí mismos. No, no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad que debes hacer y no la haces es leer la palabra del Señor y hacerla entrar adentro. La exposición de su palabra trae luz, hace el que entre. ¿Cómo lo hago entrar? Hermanos, me gusta compartir tips cuando predico. No sueno tan espiritual cuando lo digo, pero usted agarre una silla y se siente y abre las escrituras. Dígase que vamos a leer Juan o vamos a leer todas las palabras de Cristo escrito en la Sagrada Escritura. Usted con su lapicero, con su cuaderno se sienta y empieza a leer. Yo les doy un consejo, léelo en altavoz, porque algunos están leyendo. Cuando, Señor, gracias. Lee en altavoz. Y vas a ver, mientras vas leyéndolo en altavoz, esas palabras van a empezar a generar vida en ti. Porque tu alma lo entiende, porque tú eres hecho de palabra, porque el ADN es palabra. Tú eres pura letra. Sí, tú eres pura letra. Y depende de esas letras, va a ser el destino, el patrón del comportamiento de su vida. Pero cuando tú lees esas letras sagradas con poder, como martillo de fuego, dice, y entra en tu ser, empieza a generar cambio. Trae vida a los huesos, hermanos. Pero debemos de leerla. Es preferible apagar el celular cuando quieres meditar, a menos que lo quieres usar para investigar, para buscar. Pero hermano, invierte también en comentarios bíblicos que los pastores pueden recomendarte, que la iglesia puede recomendarte, porque no se va a meter tampoco a buscar cualquier libro que hay afuera, porque en el internet también hay mucho, pero no todos son sanos, por lo cual sé guiado por los pastores que te digan, ok, compra ese comentario bíblico o ese diccionario bíblico. Y cuando lo lees, si no entiendes una palabra, no digas ya terminé, ya tengo suficiente para reportar en la escuela dominical. No digas eso. Léelo, busca la palabra, el significado de los textos. Aunque tú sabes español, vuelve a buscarlo. Sé humilde así, porque no crees que lo entiendas. David decía, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. David entendió que había. Esa es la actitud cuando nosotros vamos al Señor. Abre mis ojos para que yo pueda entender lo que hay. Y eso te va a ir edificando, hermano. Te vas a construir. Tú serás un cristiano fuerte. Eso no significa que no vas a tener problemas, pruebas. Pero si viene, pero su palabra dice, ¿con qué el Señor Jesucristo derrotó al diablo? El diablo le atacó por la palabra y él le contestó con la palabra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es con la palabra. Yo viví en Haití. Se practica mucho la hechicería. Pero yo no vine en ese mundo, vine en el mundo cristiano. Doy gracias a Dios que no pase por eso. Pero habían hermanas que le hacían de todo. Hasta los brujos venían a testificar que intenté hacerle algo a esa hermana, no pude. Esa hermana no era, por así decir, la hermana que predicaba, pero esas hermanas eran observadores de la palabra del Señor. Y los brujos dicen, no, con ella no me meto.
porque ella respeta la palabra del Señor. Muchos los problemas que nosotros enfrentamos es porque vivimos nuestra vida a espaldas de la palabra del Señor. Y hoy necesitamos volver a abrazar esta palabra, tener compromiso para leerlo. Puede llegar el sueño, pero va a repetir. Póngase agua en el ojo, lávese la cara, va a leer la palabra del Señor. Haz un esfuerzo, 5 minutos. Es bueno, hermano, vive leyendo la palabra y vas a ver, te va a confrontar, porque el jabón de lavadores limpia la palabra, hermanos. Esparciré aguas limpias sobre vosotros, dice en Ezequiel. La palabra del Señor es como la lluvia que cae y riega toda la tierra y produce fruto. El fruto, yo no puedo venir y imponerte mano, produce fruto, no. Por eso tenemos muchos cristianos sin fruto en la iglesia, porque pensamos que todo depende de la administración. Lamentablemente no. La administración es solo un instante, pero la palabra de Dios es toda una vida. Pero claro, cuando tienes la palabra de Dios y tienes la administración, hey, tendrás alas como águilas para volar. Amado hermano, la palabra del Señor es viva y eficaz. Usted que me está escuchando, yo sé que su espíritu se ha gozado, pero yo sé también que su alma se está gozando, está escuchando palabra. Pero acuérdese, cuando salga de aquí, que nadie le venga a quitar, nada le venga a quitar ese gozo de la palabra. Hermanos, eduquemos a los niños en la palabra para reprogramarlos mentalmente, genéticamente, su vida, su futuro. Usted puede, ¿sabes qué? Hermanos, hay una persona que me tocó ministrar, que no se puede casar. Es porque cuando nació la persona, el gesto que se le hizo sobre la persona le marcó todo su destino. Hay gente que tiene problemas que están enfrentando en la vida. Es porque los padres que sin conocimiento de la palabra, en vez de maldecirle a ese hijo, lo maldigan. O no lo quisieron, o lo rechazaron. Y ese niño crece con un sentimiento de rechazo toda la vida. Y hay gente que vive condiciones de enfermedad, de sufrimiento. Y el Señor le dice, lo que debe de sanarse primeramente es lo que hablas con la boca. Porque no hablamos la palabra de Dios. Tenemos que vivir hablándola. Hermano, ¿cómo está? Estoy pasando unas pruebas, hermano. Sí, Dios nos prueba, pero no siempre. Después de que hayáis padecido un poco, el mismo Dios nos confirme y te establece. Y te establece por su palabra. Hermanos, vivamos con su palabra. Pongámonos de pie. Usted se pregunta, ¿cómo es que los evangelistas oran por las personas que tienen una mano corta y esa mano se alarga? ¿Por qué? Porque la palabra alcanza hasta los huesos. Usted se pregunta, ¿cómo va a ser la resurrección si mi cuerpo está desintegrado? Hermano, se estudia de que los huesos de una persona, hay una parte que se queda. Y cuando el Señor con voz de mando hablará, y desde los aires comandará el Señor, los que habremos de quedar vivos, dice la Escritura, seremos transformados. Pero también los muertos resucitarán, porque de los huesos que se quedan, la palabra del Señor va a resucitar a los huesos. Yo oro que Dios resucite todo lo que había muerto en tu vida. Yo oro que Dios resucite todo lo que había muerto en tu vida. Aleluya, empieza a hablar con Dios.
Empieza a hablar con Dios. Hay gente que tiene que renunciar cosas que han dicho sobre ellos mismos. Tú no eres un fracaso, eres un diseño de Dios. Hay gente cuyos padres los han maldecido. Tú vas a ser un vago. Yo quiero decirle a los jóvenes, tú no vas a ser un vago, tú eres herencia del Señor. Hay gente que te han prometido muerte. Yo quiero decirte, la palabra del Señor dice que no morirás, sino que vivirás para contar la obra del Señor. Y cualquier herencia genética de muerte prematura que traes en tu sangre, que te persigue, en el nombre de Jesús, que la palabra entre y anula todo decreto de muerte en tu vida. Y toda enfermedad genética que está quejando tu vida, en el nombre de Jesús. Dicen que eres estéril, pero yo te digo, en el nombre de Jesús, aleluya, siento poder de Dios. Reba Shanda Rabaya, Reba Shanda Rabaya. Aleluya, glorifique al Señor, hermano. Dale gloria que solo Él merece. Él te ha traído palabra hoy. Ya eres ministrado por Él. Tu cuerpo ha estado escuchando condiciones de prenacimiento. Dicen que así naciste, pero en el nombre de Jesús, que la palabra que corrige, aleluya, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios activa y eficaz, sana las condiciones genéticas ahora en el nombre de Jesús. Esa alma que es rebelde, que no quiere buscar el rostro de Dios. Hay gente que está luchando, hay almas que están luchando, que quiere servir al Señor, pero el alcoholismo no lo deja. Hay gente que quiere acercarse a la luz, pero el alcoholismo no lo deja. Dicen que tienes un vicio que heredaste de tus padres. Aleluya. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, toda condición genética establecida y patrón por lo humano, por lo diabólico, en el nombre de Jesús, que el poder de Dios corrige, que se corrigen los genes ahora en el nombre de Jesús, que se corrige al escuchar esta palabra en el nombre de Jesús. Asma en el nombre de Jesús, que los genes de asma se corrigen en el nombre de Jesús. Problemas del corazón en el nombre de Jesús se corrigen en el nombre de Jesús. El padre murió de un infarto, tú no morirás de un infarto. El padre fue alcohólico, tú no serás alcohólico en el nombre de Jesús. Pronuncie sobre sus generaciones, pronuncie sobre sus hijos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Pronuncia la palabra sobre su familia. Yo quiero que tú agarres: mi casa y yo serviremos al Señor. Ore, hermano. Ore, hermano. Aleluya. ¿Quiere que ore por usted? Pase, hermano. Pase. Aleluya. Si alguno quiere oración, pero más que nada quiero que estés orando. Quiero que estés orando. Acuérdate, todo lo que se ha venido repetido. Si ves un patrón de enfermedad repitiéndose en tu vida, que tu padre lo tuvo, tus abuelos lo tuvieron, y genéticamente el médico dice que es hereditaria, en el nombre de Jesús, el cáncer se sale de tu gen, el diabetes se sale de tu gen. Dicen que eres predispuesto a tener diabetes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito sea Dios. Ore, hermano. Esta tarde eres tú quien ore sobre ti. Tú tienes un hijo que está perdido, tienes un familiar que está perdido. Empieza a declarar la palabra sobre él. Aleluya, aleluya. Dios está rescatando nuestras generaciones, está rescatando las familias. Aleluya. El poder del Espíritu Santo. Cielo adora. Aleluya. Aleluya.
Aleluya, tú eres santo, Señor. Adórale. Aleluya. 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 ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres reavivar? Si sientes que tu vida de lectura se ha muerto, dile: Señor, vuelve a darme la pasión por tu palabra. Vuelve a darme la pasión por tu palabra. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios está aquí, hermanos. Su poder está aquí. Está tocando corazones. Yo sé que está afectando corazones. Está afectando tu salud, pero está afectando algo en tu genética. Seré transformado de gloria en gloria. Dicen que sus padres terminaron divorciados. Yo tengo que terminar lo mismo. No, cancele eso en el nombre de Jesús. Cancele eso en el nombre de Jesús. Cosas que heredamos en Cristo se anulan. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad. Toda obra de maldad. Toda obra de maldad. Aleluya. Quiero escucharse orando. Aleluya. La tierra canta. El cielo adora. Y todos gritan. Aleluya. Que tú eres Precioso Espíritu Santo. Aleluya. Haz tu obra, Señor. El cielo Haz tu obra, bendito Dios. Haz tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Padre, métete en el pueblo, Señor. Métete en el pueblo, Dios. Empieza a tocar el Espíritu Santo. Empieza a tocar los huesos. Empieza a tocar los tuétanos. Empieza a corregir. Empieza a deshacer toda obra del diablo en la vida de las personas. Libertad, 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 libertad en el nombre de Jesús. Libertad, libertad, libertad en el nombre de Jesús. Toda condición de enfermedad, toda condición de enfermedad se sana en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, tu poder. Aleluya. No tienes por qué heredar los males. Aleluya. Aleluya. El poder de Dios te toca. El poder de Dios te toca. Aleluya. Estás luchando con pensamientos de muerte, con pensamientos de suicidio. Dios está editando tu genética. Está afectando tu pensamiento. Aleluya. 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 Tiempo de restauración. Tiempo de restauración. Aleluya. Tiempo de restauración. Tiempo de restauración. Aleluya. Tiempo de restauración. El viento de Dios se mete en la atmósfera. Yo sé que tu alma me escucha. Yo sé que tus huesos me están escuchando. Yo sé que tu enfermedad tiene nombre y me escucha. Y me escucha en el nombre de Jesús. Aleluya. Siento el poder de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Si el pastor quiere ayudarnos con una oración. Aleluya. Orar por los jóvenes que están aquí. Aleluya. Todos los jóvenes, todas las familias que están aquí. Si viniste en familia, Dios quiere hacer algo de restauración familiar de generaciones. Pase aquí adelante. Hay hombres de Dios que van a orar por ti. Y también oraremos. Pero yo creo que Dios ya hizo algo en ti.
Yo creo que Dios ya hizo algo en ti. Hay gente que dice, mi vida aquí se acabó. Pero no es lo que Dios dice en su palabra. El que empezó la buena obra en ti, la terminará. Con esa experiencia que tuve, dice la gente, yo creo que todo se acabó por mí. No. Vuestra vida está escondida en Cristo. Pasen los jóvenes, pasen las familias, las personas que están siendo tocadas por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, poder infinito tuyo, qué maravilla es tu palabra. Cuán grande